Bueno, ya hablamos del origen, en donde hay muchos equívocos, errores de negociación también de los partidos, pero es lo que llaman los científicos políticos la pequeña historia, que es parte del todo. El caso es que no hubo la imparcialidad suficiente. Hubo un proyecto, varios proyectos ahora, que suponían la formación de un nuevo órgano electoral. Tú nos pudieras hablar, porque estás enterada de esos distintos proyectos, que si uno de carácter federal, que si un consejo. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Y por qué te ha llegado a ti que no se decidieron por hacer un nuevo órgano, que hubiera hecho mucho más fácil la salida de los consejeros? Sí, ciertamente una de los temas que surgió, yo diría básicamente en los últimos 10 años, a partir de que el IFE se fue asentando como una autoridad confiable, que los procesos electorales lograron la alternancia, primero en el legislativo, después en el ejecutivo. Una de las cuestiones que apareció como con bastante claridad fue la diferencia que había entre la forma como funcionaba el órgano electoral federal, es decir, la gran visibilidad, la vigilancia que tenía este órgano y el buen rendimiento, con las diferentes autoridades electorales en los estados. Una gran asimetría que había. Es decir, parecía que a pesar de que la reforma del 96, tú te acordarás, que lo que planteó la Constitución es principios básicos que tenían que adoptar todas las distintas legislaturas en los estados y que tenían que ver con la autonomía, con el financiamiento público dominante, etcétera. Entonces, eso lo que planteó es, ¿por qué no pensar en un órgano nacional de elecciones que logre esa autonomía y esa imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, no solamente en el ámbito federal, sino en el ámbito, y entonces sí hacer esto extensivo a todos los estados? Creo que esa era una propuesta, me parece complicada, porque sí tiene que ver con la soberanía de los estados. Es una definición a favor del derecho a elegir y de lograr que sea un derecho sustantivo. Ayer tuvimos ese debate, los consejeros de la reforma, lo sintetizo. Lo que pasa es que el concepto de lo que es federal y de lo que es estatal va cambiando. Hay la tendencia a que haya menos facultades federales y más estatales. Pero en materia de derechos humanos, y estos derechos humanos, ¿sí?, de transparencia ahora y de elecciones, hay una tendencia que sea nacional. Porque tienes que responder incluso frente a instancias internacionales. Entonces cambias el concepto de lo federativo. La verdad es que los gobernadores tienen muy metida la mano. Yo no sé si haya muchos peores órganos que hay que tocar, pero quedó una pregunta en el aire. Se me ocurrió ahorita. Ustedes dos. José Agustín fue consejero con un estatuto legal. Ustedes lo fueron con el actual. Pero el estatuto, la ley y reglamentos con los que ustedes trabajaron son los mismos con los que trabajó este consejo, que parece que está terminando. Bueno, hicieron algunos cambios los actuales consejeros, por ejemplo, en algunos reglamentos de fiscalización, en algunas pequeñas cosas. Pero mi pregunta es, ¿tú qué hubieras hecho? Porque la afirmación de que no tenían dientes me parece absurda, que hay que darle más. Sí, pero ¿tú qué hubieras hecho si te hubieran tocado estos problemas? Bueno, me la pones muy fácil, Porfirio, a toro pasado. Desde luego que yo hubiera actuado, ¿no? Yo desde luego hubiera señalado, yo creo que algunos de los consejeros o todos, el injerencismo de Fox en las campañas electorales. Mínimo hubiésemos algunos presentado alguna denuncia. En respecto a las campañas negras, había antecedentes del tribunal, precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en algunas elecciones estatales que hubiésemos podido aplicar para suspender las campañas negras. Tenían tarjeta amarilla y tarjeta roja. Así es. Suficiente. Así es. La violación flagrante de los empresarios al contratar tiempos al artículo 48, párrafo 13, ese era mínimo para presentar una queja o un procedimiento en la Secretaría de Gobernación para que sancionaran a los concesionarios de la radio y la televisión. ¿Qué otra cosa te hubiera ocurrido? Muchísimas, Porfirio. Por ejemplo, la injerencia del presidente Aznar o expresidente Aznar de España en la campaña electoral, a tiempo haber insistido en la aplicación del artículo 33 de la Constitución General de la República. Creo que ¿te hubieran hecho caso o no? No sé, por lo menos hubiéramos estado en los medios.
Sí. Por lo menos hubiéramos estado en los medios y hubiésemos generado un debate. Jacqueline es de una posición diferente a la mía. Yo bueno, estoy convencida que, de que sí se pueden hacer la cosas. discusión de Aznar es bastante menor. Digo, es hay de- cosas es- mucho más ok, sustantivas muy que bien. tienen Aznar que no Tú ver hubieras con... hecho esas es muy cosas, menor. Pero los ¿cuáles empresarios hubieras sí. hecho tú? Yo hubiera dado los resultados de los conteos rápidos Así es. puntualmente. Y la información total del PREP. Y la información total Así del es. PREP con todas las precisiones, aun y cuando esos resultados y el que había un archivo de inconsistencias aparte, aun cuando estaba convenido con los partidos políticos, todo eso hay que No, ventilarlo. ya sabemos qué La harías tú, autoridad- ahora queremos saber qué harías de ¿Tú La no hubieras autoridad- tirado un oficio el miércoles a los consejos distritales? No, hombre, claro que no, pero si está en la ley que, A ver, que expliquen solo eso, se porque abren. están hablando entre iniciados. A ver, explícalo. ¿Y No, qué que Jacqueline lo explique. Sí, Jacqueline. bueno, a ver, yo creo que uno de los grandes errores del actual Consejo fue un error de comunicación la noche de las elecciones, que es una noche clave, sobre todo por la pequeña diferencia entre uno y otro, y era dar los resultados tal cual los dieron los distintos conteos rápidos oficiales, los del IFE, para decir, bueno, así están las cosas, es decir, no hay mejor ayuda para la autoridad que ventilar, que transparentar. Y segundo, todo el asunto del programa de resultados preliminares, esa es la herramienta clave de la claridad. Bueno, así van evolucionando los datos. No hay ninguna intención de maquillarlos, de frenarlos, de manipularlos. Eso es lo que yo hubiera hecho. Yo quería dar una pregunta a José Agustín. Hay dos grandes análisis del problema de las elecciones, dos grandes vertientes que hemos discutido tanto. Una, debo decirlo, en la que yo estaba fundamentalmente afiliado, y tú lo sabes, que coincido con lo que está diciendo Jaime, de que la mayor parte de las irregularidades ocurrieron durante el proceso electoral y no tanto en la jornada. Pero después de estar recibiendo testimonios de todo el país, estoy cambiando porque hay que ir modificando el criterio de conformidad. También hubo grandes irregularidades. Tú como el día de la jornada electoral, ¿tú cómo lo ves? Yo he creído siempre en la teoría del fraude porque lo viví en Puebla, porque nosotros vimos cómo se modificaron los consejos, porque nosotros vimos el bloqueo de los consejos, porque ahora que estamos visitando los pueblos de la sierra, el testimonio de compra, coacción de voto y después de las acciones concretas de los mapaches, perdón la expresión, en el proceso electoral es abrumadora. Mira, los observadores internacionales tienen una norma. No ven con seriedad una denuncia de fraude si no es sostenida durante un largo tiempo por la población. ¿Por qué la ha sostenido millones de gentes? Porque a nivel local ahí no puedes escapar. Es muy difícil la prueba, tendríamos que hacer un examen como se pedía de voto por voto y casilla por casilla para poder determinar si había esas irregularidades que se entreveían en la elección. Pero si no es así, es la constatación del pueblo, de la gente a nivel local, donde ahí sí no puede haber la menor duda. Ellos están absolutamente seguros y son millones de que hubo fraude. Por eso yo me he afiliado a la teoría del fraude, que podíamos decir simplemente que fue tan irregular la elección, hubo tantas irregularidades y abusos que no fue en absoluto equitativa y que hubo algunas formas de fraude que no se evidenciaran el día de la casilla. Por ejemplo, hemos ahora descubierto que con los cambios, sí hay gente investigando, que hubo de funcionarios, ya en algunos estados hemos detectado sobre padrón del sindicato de maestros que hay hasta 30 y 40%, ¿sí? Del padrón de maestros. Es una investigación. Sí. ¿Cómo quedaron los funcionarios electorales sobre el patrón sindicato? Y el número fantástico me refiero al número de porcentaje muy grave de cédulas de votación que faltan o que sobran. 78% en lo que se sacó. Yo creo que sí hay muchos elementos para pensar en un fraude electoral. Vamos a tener que volver. Yo le quiero preguntar algo a Jacqueline, porque aunque no es el tema central de este debate, hay que verlo. ¿Tú qué piensas, como actuó el Tribunal Electoral,
y si el Tribunal Electoral no merece también un ajustito, sobre todo yo después... aquí sí me separo, la verdad, de mis compañeros No, de bueno, tienes mesa, una opinión distinta. porque yo tengo una opinión distinta, porque yo vi cómo se organizan las elecciones. El principio fundamental de la imparcialidad en nuestro actual sistema es que el día de la elección está en manos de ciudadanos y que son ciudadanos que pues tienen el promedio de educación y tienen la formación que tiene el promedio de este país y que hay un conjunto de errores y lo sabemos muy bien en el conteo, esta cuestión que dicen que si en cuántos lugares llegaron los maestros y se apoderaron, pues que no hay representantes de partidos, que no hay otras formas. Los hay. No, perdóname, en todas las casillas en esta elección hubo cuando menos 2 representantes de partido. Ahora, si los 2 están coligados, pagados, comprados, además de los observadores electorales que también están comprados, entonces ya empieza a olvidarse que este es un sistema electoral que está construido sobre la desconfianza, para combatir a la desconfianza. ¿Que hay un conjunto de errores? Sí, pero que me digan que lo que definió la elección fue el fraude, pues hombre, pues si era el fraude, pues en lugar de haber ganado por tan poquito, hubieran ganado por un poco más y ya a lo mejor hasta No, se porque olvidan. no les dio para más. Bueno, Bueno, a ver, ¿por qué por piensas eso, tú, por Jaime? eso creo que Yo creo ya que Tienen la opiniones discusión está en distintas. otro que esa lado. división que hay en la sociedad, este punto que tú expresas, o lo que nosotros aquí expresamos, a mí me parece que el más grande error del IFE, el más grande error, fue haber no autorizado el voto por voto, casilla por casilla, el conteo, el recuento de la votación. Y ahí Ahora ya va a hubiésemos, estar en la ley. así es, y ahí hubiésemos salido de dudas. Si no hubo fraude, hubiera quedado eso de manifiesto, y si lo hubo muchas inconsistencias también, hubieran quedado de manifiesto en el recuento total de voto. A mí me parece que ese es un error enorme del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral, que debiendo dar certeza al proceso electoral, pues no lo dieron, ordenando el recuento total de votos. Y tenían en sus manos la solución. Creo que parece algo como muy sencillo y es muy complejo. Tú haces un recuento en una sociedad perfectamente polarizada, en la que nadie cree lo que está contando el de enfrente. Perdón, pero el recuento de los 11,000 casillas que hizo el tribunal, ni un lado lo creyó ni el otro. El que hizo el recuento enfrente de los otros se dijo, los otros, que lo habían contado mal. Entonces, eso no hay que olvidarlo. Sí. Es decir, estamos tratando de buscar Hay otro tema razones. que está respetado en todas las opiniones. Yo voy a dar una, pensaba no hacerlo, pero hay 2 experiencias. En el antiguo sistema eran las organizaciones sindicales, porque los ciudadanos llegaban cuando querían. Y me consta, las que organizaban, los que iban los funcionarios de casilla. Como los sindicatos pues son muy dispersos los trabajadores y pues, están en muy pocos lugares del país. El eje de las elecciones antes era el sindicato de maestros, porque está en todos lugares. Sí. Uno de nuestros grandes debates en 94, que nos íbamos en unos sótanos del IFE, era ver qué número de maestros desde entonces estaban como funcionarios electorales. Claro que era muy difícil, como tú le dices, nosotros no podemos vetar a un ciudadano por el hecho de ser maestro, pero sabíamos qué es lo que estaba pasando. Por último, yo tengo muchos testimonios, incluso gente muy cercana a mí, fue la Bechica, de que cuando llegaron los ciudadanos ya había 40 maestros que se llamaban Vázquez y otros 40 que se llamaban Velázquez. Entonces también el que llega primero, el maestro tiene más nivel de escolaridad, tú lo dijiste, está perfectamente homologado, llega a tiempo y cómo lo vas a objetar por el hecho de ser docente. Ahí es donde está la gran trampa. Pero háblanos un poco de nulidad abstracta. Bueno, yo creo que para alejarnos del punto polémico y de ruptura que pudiera haber entre nosotros, creo que todos estaríamos de acuerdo que un proceso electoral es un proceso concatenado, son multitud de actos que se van entrelazando. ¿Por qué se llegó a esta polarización y estas dudas? Porque salió mal la elección de los consejeros, porque se cometieron abusos que no fueron sancionados. Porque no se reformó la ley. Porque no se reformó la ley y a pesar de que había excelentes condiciones, por lo menos hasta 2003 hubo condiciones extraordinarias. Entonces se genera estas dudas que se deben básicamente a que la ley
puede estar bien. Yo no creo que sea tan terriblemente mala la ley del 96. Yo creo que fue un excelente estatuto. Tan es así que 3 veces funcionó con estos señores. Y las 3 hubo alternancia. Pasaron la prueba de fuego y la soportó perfectamente. El problema está en la voluntad política. Ayer lo decía un compañero abogado en una discusión política. Cuenta muchísimo la voluntad del Poder Ejecutivo que puede distorsionarlo todo. Si el Poder Ejecutivo no quiere respetar la ley, son tales los instrumentos de los que goza, que puede provocar, más allá de que si el Consejo se portó mal o bien, o si hubo o no mapacherías, etcétera, la intromisión del Poder Ejecutivo. Desde el desafuero. Es un propósito consistente de eliminar a uno de los competidores. Creo que en eso no hay evidencia universal. Y ser justo con, por ejemplo, Ernesto Zedillo. Cuando a nosotros, a un grupo de consejeros en nuestra época, Jacqueline lo recordará muy bien, allá por 98, 99, el PRI comenzó a hostigarnos, ¿no? Con denuncias, con cuestionamientos. El PRI salió de las sesiones del Consejo durante 3 meses. Y me dice alguna de las personas que participó en aquello, un priista, fueron a hablar con Zedillo y les dijo, ya, dejen en paz al Consejo, no se metan, que el Consejo haga lo que tiene que hacer. Entonces pudimos organizar adecuadamente, bajo un clima de mucho respeto, el proceso electoral del año 2000, situación que no se vivió en el proceso del 2006 por la intromisión, por la injerencia de los empresarios, por toda esta campaña negra que vivimos el año pasado. Sí, imagínense ustedes que el presidente Zedillo se hubiera empeñado por eliminar a Fox de la campaña. Pues el presidente Zedillo cometió una magnífica omisión. No meterse, o meterse tampoco. Por eso no puede regresar al país, porque no lo quieren en su partido. Vamos a pasar a otro bloque. Sí, yo quisiera decir 2 cosas. Ernesto era vaciado, pues yo... A ver.